tarea el día de hoy. Esa es mi profe. Upi. Te quiero, profe. Gracias. Bueno, no, mentiras, no les voy a dejar tarea el día de hoy, pero pues no es porque sea chévere ni nada de eso, porque ustedes saben que soy bien amargada, pero no, la verdad, pues no veo significativo hoy. Hoy quiero como explicarles esto para pues poder continuar con lo que venimos viendo del ADN y demás. No sé si se fijaron hoy que habían, digamos, como creo que una pregunta relacionada, digamos, con lo que estamos viendo. Entonces, pues vamos a iniciar. Yo inicio leyendo la primera pregunta, luego ustedes me colaboran. Durante épocas de verano es común observar que algunas plantas se debilitan y se mueren, mientras que otras permanecen verdes hasta el retorno de las lluvias. Asimismo, en zonas desérticas o áreas se observan plantas que permanecen siempre verdes. De acuerdo con esto, podemos suponer que A. Algunas plantas pueden vivir en el desierto porque no necesitan agua. B. Las plantas sobreviven en el verano. Las plantas que sobreviven en el verano pueden vivir en un desierto. C. Las plantas que sobreviven al verano no necesitan agua y las plantas de desierto necesitan poca agua. Y D, las plantas que sobreviven al verano y las plantas de desierto pueden almacenar agua. Es la de profe. Sí, obvio. Asimismo en zonas desérticas o áreas. Bueno, sí, obvio, es la D, efectivamente, porque pues ellas van a sobrevivir al verano y pues al desierto porque pues básicamente tienen un parénquima y este parénquima lo que les va a permitir básicamente es sobrevivir, se llama parénquima acuífero, donde reservan el agua, ¿sí? Este tejido prácticamente lo que les va a permitir pues hacer un reservorio de agua como tal y pues poder aprovecharse de las mismas en el momento pues que haya escasez. Entonces, pues sí, efectivamente es esa, estaba muy fácil. Dice, cuando un cigoto humano se divide por primera vez, se forman dos células que luego seguirán dividiéndose y darán origen a un embrión multicelular. En raras ocasiones, estas dos primeras células se separan. Cuando esto ocurre, cada una de ellas se puede seguir dividiendo y dar origen a un embrión normal. Esto podría explicarse porque todas las primeras divisiones de un cigoto A son mitóticas y producen dos células con núcleos idénticos. B, son meióticas y ocurren a partir de células con el mismo número de cromosomas. C, son mitóticas y producen células con más cromosomas de los que había originalmente. Y D, son meióticas y producen dos células con igual número de cromosomas. Piensen un momento mientras contesto esta llamada que me están llamando del colegio. Es la A. Son mitóticas y pues. Es la A por lo que ella había explicado. Que cuando se dividen, son que se dividen, pero el núcleo igual. Listo. Que se me calla, Luca. ¿Por qué calla yo, Santiago? ¿Usted qué le Sí, pasa? Santiago. Es que no, que él es el diablo. Bueno, ya, perdónenme, niños. Efectivamente, pues sí, cuando se va a tomar... Es la D, profe. Es la A. No es la D porque la mitosis es de las células somáticas y la meiosis es de células sexuales. Es la A. Es la A, estoy seguro. Es la A, yo también. Las mitóticas son las que se pueden dividir y dar núcleos Por lo idénticos. que había explicado, y igualmente es la Todas A. las células somáticas, ¿no? Sí. Algo Por así, eso, y la de no las me acuerdo mitóticas es exactamente la el de nombre. las... Y la meiosis es de las células sexuales. Y ahí dice que ya es un cigoto. Efectivamente, sí, ya leyéndolo aquí, son mitóticas y producen dos células, son meióticas y ocurren... Con núcleos idénticos, ¿no? Mitóticas y producen células con más cromosomas. Mitóticas, listo, sí, es la A. Listo, es la A. Efectivamente, ¿por qué? Pues por lo que dicen los compañeros. Cuando hablamos, pero hola, hoy toda la gente quiere hablar conmigo, qué pereza, hola que llamen, ay no. Entonces,
presten atención, que llamen después. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estas células de la meiosis, ¿sí? Hay, digamos que tener en cuenta de que, obvio, sí, ellas se tienen que unir en el momento que se hace, pues, la fecundación, ¿no? En el momento que ocurre el proceso de fecundación, pero inmediatamente ocurre el proceso de fecundación, estas células se empiezan a dividir automáticamente. ¿Por qué? Por mitosis, porque lo que necesitamos generar, en este caso, es un grupo más grande de células, y que ese grupo más grande de células, pues, me conforme el tejido, me conforme el órgano, y me conforme al sistema y el sistema pues al organismo para que se pueda desarrollar. Entonces, hay que tener en cuenta que esta meiosis, obvio, simplemente le sucede a las células sexuales, pero en el proceso que están dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? En el proceso que se están formando dentro del cuerpo, ¿para qué? Pues para ser producidas, a lo que se le conoce pues como la formación del espermatozoide y la formación del óvulo, ovogénesis y espermatogénesis, ¿cierto? Que se da a través de un proceso de división de meiosis. ¿Por qué? Porque pues hace referencia a las células sexuales, que se tienen que dividir exactamente, digamos, reduciendo su carga cromosomal. ¿Para qué? Pues para al unirse el óvulo y el espermatozoide, ocurra una estabilidad cromosomal que tiene que darse a 46 cromosomas, en el caso de nosotros los seres humanos, ¿sí? Y se puede dar pues ese proceso de desarrollo. Pero inmediatamente inicia el proceso de desarrollo, las células inmediatamente dejan de ser sexuales para convertirse en una célula somática, o sea que evidentemente sería la respuesta la respuesta A, es que número A, la respuesta A. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿quién me ayuda a leer esta? ¿Mm? ¿Nadie me ayuda? La transcripción y la replicación del ADN son procesados fundamentales para el funcionamiento de una célula. La transcripción es el primer paso hacia la síntesis de las proteínas y la replicación es la fundamental para la aplicación del material genético que previa a la reproducción celular. Entre las siguientes opciones es común a los dos procesos que A. Se llevan a cabo en el núcleo, B. Solo ocurren en células que se están reproduciendo, C. Usan el mismo equipo de enzimas y el proceso idéntico, D. Resultan en la producción de una cadena de ADN copiado. Oigan, ya que me dejaron un mensaje de voz y todo en esa llamada. Y a que no adivinan para qué es. No sé, tú dime. Es para ir a cuidar el IFEX. ¿En serio? ¿En serio? ¿A dónde? ¿Con otras? No, no sé si con ustedes, pero en general siempre voy y cuido las pruebas del IFEX. Entonces me volvieron a llamar. Wow. Pero eso les pagan, ¿no, profe? Sí. Chévere. Como ustedes pagan bueno, a uno le pagan bueno. Qué pecadito, chicos, porque eso debería ser gratis, pero la verdad sí pagan re bueno cuidando eso. Y más si uno sabe por ahí lenguaje de señas y eso, le pagan casi como el día en 300.000 pesos, o sea, como, porque eso lo dividen en 3 días, como las reuniones y eso, y le pagan casi 900 a uno por un fin de semana. ¿Solo un fin de semana? Profe, va a estar rica ese día. No, yo no, porque yo no sé lenguaje de señas. Esas son las personas que saben lenguaje de señas. Ah, no, a mí me la pagan como a 90.000 pesos cada sesión. Pues es plata, obvio. Como 300 casi el fin de semana. Y pues no hay que hacer mucho, la verdad. Solo lo que hay que hacer es combatir contra el sueño. Porque, Yo tengo entendido que solo es una sesión. No, es que a nosotros sí nos las dividen en 3 sesiones, o sea, los que cuidamos. ¿Sí? Como la primera sesión es como la de la reunión, la primera sería como el horario, digamos, de la primera que sería la primera fase que sería de 7 como a 1 de la tarde y luego pues de, no sé, como de 2 hasta las 5 de la tarde sería como la otra sesión. ¿Sí me entiendes? Se cuentan así. Cada sesión de esas tiene un precio, duran, no sé, 5 horas por máximo, entonces por cada una de esas pagan 90.000 pesos, pero si usted sabe el lenguaje de señas, por cada una le pagan 300.000. Realmente pues usted no trabaja todo el fin de semana, solo trabaja un día y unas horas.
Cuando estén en la universidad, ya el otro año, ustedes pueden empezar a cuidar esas pruebas. Pero uno tiene que estar estudiando, digamos, en la universidad o algo así, o ya ser profesional, y todos los años lo llaman a uno, y pues eso es un buen dinero que uno no tiene. ¿Ven? Lo lindo de la vida. Entonces me volvieron a llamar porque ayer ya me habían llamado, sino que no he enviado los papeles para confirmar de que sí voy a trabajar, porque obvio sí voy a trabajar con ellos, ¿no? Ese ya. ¿Qué tal nos encontremos? Pero no, ustedes la tienen virtual, ¿cierto? ¿O es presencial? No, Jorge dijo, la negó para que fuera esto virtual, que todo sea presencial. O sea que puede ser que yo sea la persona que les cuide. Pero Porque pues, es que no Nos está ayudará, seguro profe. en el colegio en otro lado. sí, pues es que muy seguramente si no los dejan muy cerca a su casa, siempre los tienden a dejar lejos. En cambio, pues a mí, como pues ya llevo harto tiempo, sí me dejan como en colegios muy cerca a la casa. Es que esa es la ventaja, digamos, hay veces trabajar así con el Estado da, hay veces trabajitos así, de hartas pruebas. Yo cuido esas, cuido las TIT, que es la de las profesionales ya, y esa también pagan bueno. Y así como hartas cosas que saca el gobierno, así de contrataciones rápidas y muy productivas en dinero, hago parte de esas. Y casi siempre pues le dejan a uno que usted, o sea, como que la condición es que usted sea universitario, que estudie o algo así, y le pagan bueno, como por momentos, por horas. Ahí como para que sepan. Me dicen y yo les paso el contacto cuando ya estén en la universidad para que vayan y cuiden esa tortura. Lo único que hay que combatir es contra el sueño, porque es que verlos a ustedes sufrir de esa manera y pensar de esa manera da un sueño que ustedes no saben lo difícil que ha sido cuidar. Ay, pero los cuidadores que hay quieticos, porque ¿qué puede hacer? Cuidando ahí, medio. Solo una vez me pasó algo muy curioso porque una llega y me dice, les voy a contar esta historia para que no les pase a ustedes, de verdad. Llega y me dice, bueno, me llama, bueno, y yo voy. Y yo, bueno, porque tienen que levantar la mano, bueno, hay unas vainas, entonces yo me acerco y le digo, bueno, dime, no sé qué. Oye, no, es que mira que yo estoy leyendo estas respuestas en inglés y es que de verdad, yo grape, o sea, grape me suena como agrapadora, ¿cierto? Bueno, me dice así, y yo le digo, es grape, creo, y le dije, y creo que es una fruta. Ella no, es agrapadora y es que ninguna respuesta está bien, entonces yo la voy a colocar aquí como en la parte de las respuestas que están mal, porque es que grape es grapadora y es que grape es uva, ¿sí? Y yo no lo vaya a poner ahí porque grape es uva, señorita. Y ella, ay, o sea que entonces sí está la respuesta aquí. Y yo iba a pasar una novedad y todo, es que las respuestas del IFES estaban mal y todo solo porque ella no sabía inglés, ¿pueden creerlo? Yo, uy, no, de verdad, no seas abusiva con la vida. Quédate callada, por lo menos, si no sabes. Pero eso me pasó muy curioso, que no les vaya a pasar, mis amores, en esas novedades, pero tienen que estar muy pendientes de verdad de que sí hay algunas respuestas que están mal y pues que sí tienen que pasar la novedad como tal para que no sean válidas. Entonces sí, pues léanla mucho a conciencia para que pues puedan tener, digamos, un buen proceso. Es que a mí siempre me ha gustado trabajar en pre-IFES y cuidando esos IFES, por eso siempre, digamos, sé qué temas tratan. Y no crean, yo también por ahí veces me acerco y veo a ver qué es lo que les están preguntando, para ver en qué van. Porque eso es súper confidencial, eso no, eso sí, mejor dicho, ustedes le llegan a tomar una foto o algo así, eso es un problema legal que usted se puede ir hasta la cárcel y todo. Un delito. Eso es un delito, porque eso es información confidencial, digamos, del Estado, en esa manera. Y eso es un delito porque de verdad, donde uno llegue a verlo, a alguno de ustedes tomando una foto o algo así, o sea, uno de cuidador, o ustedes de cuidador a uno, o ustedes de estudiantes a uno de cuidador, sí, efectivamente puede empezar a iniciar un proceso legal. O sea, inmediatamente tendría que entrar a dialogarlo con abogados y todo eso. Es una cosa ahí toda curiosa, por eso es mejor que no hagan nada, solo respondan y ya. No intenten hacer bobadas. Y si las van a hacer, pues háganlas muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando de esta, la transcripción y replicación pues de la ADN, básicamente pues ustedes saben que obvio sí, son procesos súper fundamentales, más que todo pues en el funcionamiento obvio de las células, pero pues también en la producción, ¿cierto? De la vitalidad para un organismo.
Entonces, pues conocemos que el primer paso, ustedes no mucho porque creo que de pronto no les han explicado, pero pues el primer paso viene siendo la transcripción y ellas van a tener unas etapas, iniciación, elongación y finalización. Se van a conocer esas etapas. Luego viene la replicación va a ser como la obtención de otra cadena de ADN para que esta pueda ser leída, ¿sí? Y pueda ser pues duplicada y con ser duplicada pues pueda generarse la proteína necesaria como tal. Esto pues mediante muchos procesos y muchas intervenciones de algunas hormonas y algunas sustancias químicas que pues que tienen que contribuir como tal pues a la formación de proteínas. Entonces dice A, se lleva a cabo en el núcleo. B, solo ocurre en las células que están produciendo. C, usan el mismo equipo de enzimas y el proceso es idéntico. Y D, resultan en la producción de una cadena de ADN copiado. Dice, la transcripción y replicación del ADN son procesos fundamentales para el funcionamiento de una célula. La transcripción es el primer paso hacia la síntesis de proteínas y la replicación es fundamental para la duplicación de material genético, previa a la reproducción celular. Entre las siguientes opciones, ¿es común a los dos procesos? La D. ¿Qué piensan ustedes? Pues era entre la A y la D, pero la D tiene más sentido por lo que, según lo que habíamos visto el video que usted nos dejó, decía que a través de una cadena de ADN copiado sea para la de ARN y la transcripción y todos esos procesos. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién podría creer que es esa? ¿Nadie más? ¿O todos están de acuerdo con que es la D? Hablen. ¿Sí o no? Pues si es una duplicación, entonces sería, es como una misma copia, ¿no? Porque hay, digamos, en el ADN. Pues no sé, yo también pensaría que sería. Yo La D. pensaría que nada, porque si se habla de procesos Yo, fundamentales, pues para el funcionamiento, pues sería el núcleo, ¿no? yo también Sí. puse la A por lo mismo, porque pensaba lo del núcleo. Entonces las dos irían al núcleo. Ok. Listo. Tengan en cuenta algo, ¿sí? Y es que el ADN es una información como de que está en un reservorio tan importante, en este caso que es el núcleo, ¿sí? Que de aquí no puede salir y tampoco muchas cosas pueden entrar acá. De hecho, casi nada. Lo único que ingresa a esta información genética a modificarla son los virus, ¿sí? Que pues generan modificaciones genéticas que pues inician con fallas en el organismo como tal, de acuerdo pues a la información genética que ellos también tengan y que le inyecten, ¿sí? De resto, absolutamente nada más atendiendo al ADN y al ARN ingresa al núcleo de la célula, nada más, ¿sí? Porque pues esto podría afectar como tal la producción normal de las proteínas y generar mutaciones y obvio muchas deformidades a nivel del organismo, ¿cierto? Entonces, llevarse la síntesis de proteína y la replicación sí se va a llevar en el núcleo, sí se va a hacer en el núcleo, pero la síntesis y la traducción no. ¿Por qué? Porque ellas tienen que desplazarse hacia una estructura que se conoce con el nombre de ribosomas, que se va a encontrar ¿dónde? Ya sea en el aparato de Golgi o ya sea dispersa en el citoplasma. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Entonces, pues la respuesta correcta es la D. La resulta en la producción pues de un ADN básicamente copiado. ¿Copiado a partir de qué? Pues del proceso de replicación que se realizó, que es lo que les voy a explicar el día de hoy en la clase, si alcanzamos, ¿no? Ahora, de las siguientes vías, aquella que con mayor probabilidad le permitirá a una proteína de membrana ir desde su sitio de síntesis hasta el sitio donde es funcional, es decir, donde será utilizada, es A, aparato de Golgi, membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso y vesícula secretora. B, retículo endoplasmático rugoso, vesícula secretora, aparato de Golgi y membrana plasmática. C, membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y vesícula secretora. Y D, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, vesícula secretora, membrana plasmática. ¿Cómo sería la ruta?
¿Qué respondieron ustedes? Yo respondí la... Yo respondí la de, Sí. la D. Creo que yo puse la D. La D, retículo endoplasmático De rugoso, probo. aparato de Golgi, vesícula secretora y membrana plasmática. ¿Cierto? Creo que sí. Bueno, el aparato de Golgi, sí, viene siendo, digamos, como una estructura que está dentro de la célula que contribuye mucho también a los procesos de digestión, pero pues también en ellas se generan, digamos, como prolongaciones, por decirlo de esta manera, que permiten que, pues, algunas cosas salgan, ¿sí? A las vesículas que se forman allí y de las vesículas, pues, rompan con la membrana plasmática y puedan dirigirse, pues, hacia otras zonas del organismo. El retículo endoplasmático rugoso es la parte más cercana al núcleo. De hecho, si ustedes se fijan, está el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y debajo de eso aparece el aparato de Golgi, ¿sí? Muy unido, o sea, muy unidos los tres. Entonces, del núcleo sale la información genética que si va para los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, pues se hace la síntesis aquí, ¿cierto? Se pasa al aparato de Golgi, el aparato de Golgi genera la vesícula envagina la proteína como tal, ¿cierto? La recubre, la saca por la membrana plasmática, ¿cierto? La saca al medio extracelular y desde el medio extracelular muy seguramente la están esperando otras hormonas o otras sustancias, otros marcadores moleculares, ¿para qué? Pues para dirigirla hacia la región donde se necesite. Entonces, efectivamente es la D. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Sí, claro, claro. Listo. Y la última. En un ecosistema rico en nutrientes, las plantas tienen tasas elevadas de absorción de nutrientes y de retorno a esto, sal suelo, por lo que el ciclo de nutrientes puede ser considerado rápido. Las plantas crecen rápidamente, por lo que hay una mayor asignación de recursos a las partes aéreas. De acuerdo con lo anterior, en un ecosistema pobre en nutrientes, se debe esperar a que, yo creo, las plantas concentren aún más los recursos en las partes aéreas para evitar perderlos por la raíz. B, el retorno de nutrientes al suelo sea más lento y estos tiendan a ser retenidos en las plantas. C, el ciclo de nutrientes sea más rápido para acelerar los procesos biológicos. Y D, la tasa de crecimiento sea más rápido para aprovechar la escasez de nutrientes. ¿Cuál y por qué? La B porque si digamos que bueno, si el ecosistema es pobre en nutrientes, pues, y como atrás decía, el retorno de los nutrientes al suelo pues es de forma rápida. Entonces se haría un poco más lento y pues ese se tendría que retener en las plantas. Pues sí, básicamente, efectivamente, es la B, porque sí, obvio, realmente pues tenemos que tener un buen aprovechamiento, en este caso, de los recursos y no pueden ser, digamos, desperdiciados y reservados en su gran mayoría. ¿Por qué? Pues porque sabemos que de pronto es un suelo que no es rico en estos nutrientes y que pues son nutrientes necesarios para generar el proceso de la fotosíntesis y a través de este proceso pues que la planta pueda seguir su subsistencia y pueda pues autoalimentarse, que digamos es su condición al ser un organismo autótrofo, ¿no? Obvio, reconocemos el concepto de autótrofo, ¿cierto? Sí, es que el que fabrica su propio alimento, ¿no? Ok, O el que no. ¿cierto? Y heterótrofo es el que lo consigue pues de otros organismos. Y pues sí, efectivamente sería la B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe. Listo. Entonces vamos a continuar con lo que les quiero enseñar. Acá. Bueno.
Esperemos que aquí ya me está abriendo esto y ya les empiezo a explicar. Hoy les voy a explicar replicación del ADN. Voy a ver si alcanzo. Espérenme un momentito. Porque tener la cámara prendida no me deja andar el computador. Bueno, ahora sí ya. Listo. Entonces, yo ya les había explicado esta parte de aquí. El ADN también. Ah, bueno. Les iba, yo ya les expliqué los tipos de ARN, ¿o no? ¿Recuerdan? Creo que no, o creo que sí, no, no sé, no estoy segura. No, creo que queda acá a explicarles esto. Listo. Entonces, chicos, vamos a tener el ARN. Ustedes ya saben que es una molécula monocatenaria, o sea que solo se compone de una cadena, que en vez de tener timina, vamos a reemplazarla por el uracilo, que es una estructura muy similar, de pronto una estructura más resistente, ¿sí? Porque pues como yo se los venía contando, se cree, ¿sí? Básicamente que la vida inicia, digamos, a partir de la molécula de ARN, de la formación de una molécula de ARN, que pues con el tiempo se fue como complejizando y fue determinando diferentes funciones y tuvo que existir otra molécula que de pronto fuera no tan diversa, que no se pudiera, digamos, espérenme un momentito. En este caso que no se pudiera complejizar tanto, ¿cierto? Y de pronto no se pudiera alterar tanto como tal, o sea, que no pudiera tener tantas funciones, sino que fuera una molécula estática para que la información que retuviera esta molécula fuera una información verídica y de pronto no se fuera a afectar. Entonces, teniendo en cuenta esto, el ARN es una molécula que tiene la capacidad de cumplir diferentes funciones en este proceso de transcripción y traducción del ADN. Entonces, y pues también de replicación del ADN. Como primera medida, tiene una función de ser ARNM o ARN mensajero también, que va a ser una molécula lineal que básicamente su función es complementar la base de secuencias de ADN de la cadena que se esté releyendo. ¿Para qué? Para que este mensaje sea descifrado, sea decodificado y sea convertido en una proteína como tal. ¿Listo? Entonces, él va a entrar a complementar la cadena de ADN y a emparejarla, ¿sí? Para llevarse ese mensaje como tal, ¿sí? Y poder ser replicado en una proteína. También tenemos el ARN de tipo ribosomal. Este ARN-R, ¿sí? Que se representa así como lo que está en paréntesis, ¿sí? Es tipo de ARN que, pues, de una vez, ¿sí? Sale ese ARN mensajero transcrito, es el que va a entrar al ribosoma como tal y va a dar unión a las proteínas, ¿sí? En las unidades ribosomales, porque pues el ribosoma, cuando ya lo veamos, es una unidad que va a tener dos estructuras, ¿no? Una estructura menor y una estructura mayor. Y cuando se empieza a hacer la lectura, ¿sí? Acá se ubica, digamos, el ribosoma menor y acá abajo el mayor. Y cuando se empieza a hacer la lectura como tal para decodificar, el mensaje, no sé, debe llegar de algún lado, imaginemos que llega de allá atrás, ¿sí? Se va a ubicar en la mitad del ribosoma y en la mitad del ribosoma es donde se va a empezar a hacer la lectura. Pero para que se empiece a hacer esa lectura, ahí ya tiene que estar el ARN ribosomal muy pendiente en decir, bueno, ¿cuál es el codón que se está formando? Uy, bueno, ese codón da la formación a una valina. Llamen la valina. Trae la valina, el ribosomal también la pega al nucleótido y chácales para afuera, proteína creada.
¿Sí? Ahorita más o menos van a entender porque, digamos, hago referencia así a lo que les estoy hablando. Es que es muy difícil enseñar esto sin una bonita imagen o sin un bonito video que me permita mostrarles de qué estoy hablando, pero pues quiero que entiendan cuál es la función de los ARNs. En este caso, el mensajero copia el mensaje como tal para sacarlo del núcleo, que este llegue al ribosoma, en el ribosoma sea reconocido por el ARN ribosomal y junto a este ARN ribosomal sea leído y sea, digamos, traído el aminoácido correspondiente pues para la formación total de esa proteína. Vamos a tener el ARN de transferencia. Este va a ser el ARN más pequeño de todos. Aproximadamente va a tener una cadena de 75 nucleótidos. ¿Sí? Los nucleótidos son las secuencias de bases nitrogenadas que tenemos: adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, en este caso para el ARN. ¿Sí? Además, básicamente va a indicar, ¿sí? A qué manera está corriendo la cadena de ADN, pero pues también se va a hacer el encargado pues de transportar todas esas sustancias para finalizar como tal el proceso de la traducción y transcripción y la formación de la proteína, ¿listo? Básicamente, pues va a presentar tripletas de codones. Estas tripletas de codones siempre van a ser anticodones, ¿sí? Como la respuesta a ese mensaje que se quiere sintetizar, o sea, va a ser como la parte contraria, a eso se le conoce como el anticodón. Siempre van a tener anticodones entre sí. ¿Para qué? Pues para que si de pronto llega a haber algún error, ¿sí? O no se da la replicación o la lectura en el punto correcto, pues realmente él sea el que llegue para que se modifique aquella información y de pronto no se vaya a sintetizar algo que no se necesita y no genere por ahí un mal funcionamiento o una mutación del organismo como tal. ¿Listo? Entonces, dentro del ARN vamos a reconocer 3 tipos de ARN: el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Cada uno con funciones que pueden ser similares, ¿sí? Pero también con funciones específicas que permiten que se dé pues la formación de la proteína a través del mensaje que está codificado ¿dónde? En el ADN que se encuentra depositado ¿dónde? En el núcleo. ¿Dónde se da la formación de la proteína? En el ribosoma. O sea que hay que viajar, ¿cierto? Desde el núcleo, atravesar el núcleo, salir del núcleo y llegar al ribosoma a dejarle el mensaje. Por eso pues se llama ADN mensajero. ¿Listo? ¿Me entendieron ese pedacito de la función de los 3 ARNs? Señora. Okay. Listo. Entonces, atendiendo a eso, chicos, vamos a tener aquí básicamente la representación, ¿sí? De las 2 cadenas, de la cadena de ARN, que la vemos a este lado de acá, ácido ribonucleico, ¿sí? Y al lado de acá, ácido desoxirribonucleico, se llama este, ¿cierto? Y entonces, si empezamos a ver, digamos, las comparaciones, las diferencias entre las 2 cadenas de ADN, pues esta es monocatenaria, ¿cierto? O sea, solo va a poseer una cadena. Esta es bicatenaria. Esta es antiparalela, ¿cierto? Que va a formar, digamos, combinaciones específicas, no lo olviden. Timina, adenina y citosina, guanina. Y de hecho, si ustedes se fijan, digamos, en los colores de esta cadena de ADN que le están representando acá, pues acá tengo una timina y acá una adenina, acá va a tener una citosina, una guanina, siempre. Siempre así. ¿Listo? Y esa timina, en el caso del ARN, lo único que yo haría es cambiarla por una U, ¿cierto? Pero siempre va a tener esa unión, ¿listo? Nunca otra diferente, nunca, porque donde la unión sea diferente, la alteración genética es tan inmensa que puedo generar una mutación bastante particular y notoria en el organismo, ¿listo? Entonces, vamos a tener esas 4 bases nitrogenadas. Para el ARN, pues se reemplaza el uracilo y para la ADN, pues vamos a tener la timina. Una de ellas tiene la capacidad de convertirse en diferentes y cumplir diferentes funciones en este proceso de la replicación, supremamente importante y necesaria para cumplir el proceso. Y la otra, sí, simplemente va a tener la función de depositar la información genética que va a tener que ser descodificada, ¿sí? Y pues asumida a nivel de proteínas. ¿Para qué? Pues para evitar carencias y el mal funcionamiento de un organismo en general. ¿Listo? Entonces, ahora
Vamos a ver la replicación o la duplicación del ADN. Básicamente es el proceso encargado de generar una nueva hebra de ADN. ¿Para qué? Pues para realizar el proceso de división, para realizar ese proceso de división del ADN y una lectura correcta como tal por parte del ARN mensajero para que el mensaje que se ha decodificado básicamente no vaya a perder el sentido y no vaya a generar una malformación en el organismo. ¿Qué vamos a obtener como resultado después de este proceso? Pues que básicamente las parejas de nucleótidos van a hacer que se rompan las fuerzas intermoleculares, en este caso los puentes de hidrógeno, y se separen las cadenas. Como resultado a eso voy a obtener, digamos, dos cadenas totalmente diferentes. Una cadena que será siempre la cadena molde, ¿sí? Donde se va